En un encuentro inesperado, Santiago, un humilde niño del campo, se convierte en el héroe de Isabel, la hija de Fernando, un empresario millonario, al salvarla de un peligro inminente en el bosque. Agradecido por la valentía del joven, Fernando le ofrece una generosa recompensa, confiando en que el dinero puede resolver cualquier situación. Para su sorpresa, Santiago rechaza la oferta, explicando con humildad que simplemente hizo lo que creía correcto. Intrigado por la actitud del niño, Fernando decide profundizar en su vida y descubre un mundo muy diferente al suyo. Este encuentro no solo lo lleva a replantearse sus prioridades, sino también a entender que la verdadera riqueza radica en la empatía, la solidaridad y el acto de dar, sin esperar nada a cambio. Antes de que los primeros rayos del sol se asomaran tímidamente por el horizonte, Santiago ya se encontraba en pie. El cielo comenzaba a adquirir un tono suave de naranja, mientras que el aire fresco de la mañana, impregnado con el aroma de la tierra mojada, se colaba entre las ramas de los árboles, meciendo las hojas en un susurro casi secreto. Tenía apenas 12 años, pero ya había aprendido a apreciar la belleza de los amaneceres en el campo. Vivía con sus padres en una modesta casa de madera, en medio de la finca que cuidaban con esmero. El dueño de la finca, un hombre ausente y distante, rara vez se dejaba ver por allí. Pero para Santiago, esa figura era tan irrelevante como la sombra de un árbol lejano. Su mundo eran los animales, los árboles, el aire fresco y el suelo firme bajo sus pies. Esa mañana, como siempre, se levantó a pesar del cansancio que aún pesaba en sus ojos. Pero el entusiasmo por un nuevo día lo llenaba de energía. No le molestaba madrugar, ni la fatiga del trabajo. Para él, ayudar a su padre con las tareas de la finca era un juego al que se entregaba con todo su ser. Después de vestirse con su ropa habitual y colocarse el sombrero que ya parecía un compañero inseparable, se dirigió al corral. Allí encontró a su padre, que ya estaba en plena faena, ordeñando a las vacas. Su figura seria y callada siempre recibía a Santiago con un leve asentimiento de cabeza, como si ese gesto de reconocimiento fuera su saludo diario. «Buenos días, papá», dijo Santiago, mientras se acomodaba el sombrero y, con tono casual, le preguntaba: «¿Puedo ir a la cascada después?». Su padre, sin dejar de mirar a las vacas, le respondió con un monosílabo que siempre sonaba a afirmación. Sí. Santiago sabía que, aunque su padre nunca lo dijera explícitamente, entendía perfectamente cuánto le gustaba a su hijo perderse entre los árboles y el silencio del campo. Tras completar las tareas matutinas, Santiago se dirigió a la zona donde las gallinas correteaban libres por el corral. Esparció el maíz por el suelo y observó divertido cómo las aves se abalanzaban sobre el grano con una rapidez frenética, como si no hubiera un mañana. Después, su madre le pidió que fuera al pozo a llenar un balde con agua fresca. Mientras lo hacía, algo en el rostro de su madre le pareció extraño. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban apagados, como si estuviera perdida en pensamientos lejanos. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero decidió no preguntar. A lo mejor era solo su imaginación. Al volver a la casa con el balde lleno, su mirada se perdió en los pequeños detalles a su alrededor. Las flores que comenzaban a asomar por el borde del sendero, el musgo que cubría las piedras del camino como una alfombra verde, y la paz que respiraba el paisaje.
Cada rincón de aquel lugar le era tan familiar que caminaba por él como quien recorre su propio hogar. Después de terminar las tareas del día, Santiago, como siempre, se dirigió a su lugar especial, la cascada. Era un sitio lleno de magia para él, donde siempre había algo nuevo por descubrir. Ya fuera el canto de un pájaro que no había oído antes, o una piedra brillante que parecía un pequeño tesoro olvidado. Mientras caminaba hacia allí, sentía que el bosque, el agua del arroyo y los árboles no eran solo parte de la naturaleza, sino algo más, algo que le hablaba en un lenguaje secreto que solo él entendía. Al llegar a la orilla del arroyo, se descalzó, dejando que el agua fría le acariciara los pies. Cerró los ojos y respiró profundo, permitiendo que la paz de ese lugar invadiera su ser. El agua fluía tranquila, como un espejo que reflejaba el cielo sin adulterarlo, y Santiago, al verla, se sintió diminuto ante tanta belleza. Sabía que, de algún modo, ese rincón de la tierra le pertenecía. Aunque la finca no fuera suya oficialmente, se sentía más dueño de aquel paisaje que cualquier otra persona. Se recostó en una piedra plana, mirando al cielo que ahora mostraba el dorado de los primeros rayos del sol. Extendió las manos hacia el cielo, como si intentara tocar las nubes, y sonrió para sí mismo, suspirando. A veces, soñaba que ese lugar sería suyo algún día, imaginándose cuidando la finca y viviendo allí, rodeado de naturaleza, para siempre. Un sueño callado, pero que llenaba su corazón de una esperanza tranquila. El sol comenzó a calentar el aire, y Santiago supo que era momento de regresar. Sin embargo, antes de levantarse, lanzó una última mirada a la cascada, como si le dijera adiós por un rato. Regresó al hogar, sabiendo que, aunque el día acabara, ese rincón de paz y belleza siempre sería suyo, y su corazón latiría allí, en cada paso. Santiago se calzó nuevamente, sintiendo el contacto frío de las botas contra sus pies, y se levantó lentamente. Antes de irse, echó una última mirada a la cascada, como si la estuviera despidiendo, como si ese rincón, lleno de paz y belleza, se despidiera de él por un instante. Sus ojos, aún cargados de la tranquilidad que solo allí experimentaba, recorrieron la escena una vez más. Al comenzar su caminata de regreso, el sendero le parecía familiar, pero algo dentro de él sentía que ese día algo había cambiado. A medida que se acercaba a la casa, notó que el aire estaba más denso, como si algo estuviera por suceder. A lo lejos, alcanzó a ver a sus padres conversando. Sus expresiones serias y preocupadas le causaron una extraña inquietud que recorrió su cuerpo, como un escalofrío. El corazón de Santiago dio un vuelco, pero rápidamente desechó la sensación, diciéndose a sí mismo que probablemente solo fuera otro de esos problemas de adultos. Algo relacionado con el trabajo de la finca, o una deuda que no tenía por qué preocuparle. Aún así, algo en su interior le decía que no debía ignorarlo por completo. Con esa duda todavía en su pecho, continuó con su rutina. Ayudó en las tareas del día, aunque la ligereza habitual había desaparecido. Cuando el sol comenzó a caer, decidió subir a una pequeña colina cerca de la casa. Desde allí, podía ver toda la extensión de la finca, el cielo teñido de naranja y rosa por el atardecer, y las sombras de los árboles alargándose sobre el suelo. En ese momento, sintió como si todo lo que conociera estuviera allí, como si ese lugar fuera el único donde realmente pertenecía. No podía imaginarse viviendo en ningún otro sitio. Santiago permaneció en la colina hasta que el cielo se llenó de estrellas.
y fue solo cuando oyó la voz de su madre llamándolo que se levantó, no queriendo dejar atrás ese lugar que sentía tan suyo. Regresó a casa, pero a medida que la noche avanzaba, notó que el rostro de sus padres seguía reflejando una preocupación que no podía ignorar. Algo no iba bien, pero trató de consolarse pensando que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Al día siguiente, Santiago despertó con una extraña sensación en el pecho, un mal presentimiento que había comenzado la noche anterior. A pesar de intentar ignorarlo, no podía quitarse la imagen de la tensión que había visto en el rostro de sus padres. Se levantó más tarde de lo habitual, sintiendo el peso de la inquietud en cada uno de sus pasos. El amanecer apenas comenzaba, con un tenue rayo de sol iluminando tímidamente la finca. Santiago, sin decir palabra, se vistió y caminó lentamente hacia el establo. Al llegar, encontró a su padre ya allí, arrodillado junto a una de las vacas, ordeñándola en un silencio absoluto. La escena era extraña. Su padre parecía estar desconectado, como si su mente estuviera en algún otro lugar, alejada de la tarea repetitiva. El silencio era tan denso que Santiago no pudo evitar sentirse incómodo. Se acercó cautelosamente, sin querer interrumpir el momento, pero su curiosidad lo llevó a hablar. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó con una mezcla de miedo y ansiedad que no podía disimular. Su corazón latía más rápido de lo normal mientras esperaba la respuesta. El padre suspiró profundamente, pero no levantó la vista de la vaca. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado, como si estuviera tratando de proteger a su hijo de algo más grande que él. Finalmente dejó el balde a un lado. Pasó la mano por su frente sudorosa y miró a Santiago con unos ojos agotados, llenos de una preocupación silenciosa. «Santiago, las cosas han cambiado», comenzó en voz baja, casi como si hablase consigo mismo. Su tono era grave, y el rostro de Santiago se endureció ante la seriedad de su padre. «Tu mamá y yo hemos intentado todo lo que hemos podido, pero no tenemos otra opción. El dueño de la finca ha decidido vender el lugar». Las palabras de su padre cayeron sobre Santiago como un peso insoportable. Al principio, no pudo comprender lo que eso significaba. Miró a su padre, buscando alguna señal de que quizás estaba exagerando, esperando que en sus ojos brillara una chispa de esperanza. Pero lo único que encontró fue vacío, un vacío que parecía tragarse todo. ¿Vender? Pero ¿cómo que vender?, balbuceó Santiago, sintiendo como si un nudo se formara en su garganta, un nudo que no podía soltar. ¿Y a dónde vamos a...? El padre desvió la mirada, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Sabía lo mucho que le afectaría esa noticia a Santiago, lo mucho que él amaba aquel lugar, lo mucho que significaba para él. Con voz temblorosa, murmuró en un susurro: «No lo sabemos, hijo. Estamos esperando ver qué decidirá el nuevo dueño. Tal vez nos deje quedarnos un poco más, o tal vez querrá que nos vayamos de inmediato. No tenemos otra opción». Santiago sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se esforzó por no dejarlas caer. No quería llorar frente a su padre. Quería demostrarle que podía soportar esto, que era fuerte, aunque por dentro todo le gritaba que no podía. Miró al suelo, como si al mirar allí pudiera entender lo que acababa de escuchar. El futuro, que antes le parecía tan claro y familiar, ahora era solo una sombra aterradora, un abismo que lo hacía sentir que se caía sin control. Durante el resto del día,
Santiago deambuló por la finca en silencio. Cada paso lo llenaba de más dudas, y cada rincón del lugar parecía recordarle que todo lo que conocía podía desvanecerse. No podía dejar de pensar en la posibilidad de perderlo todo, de perder su hogar. Santiago caminaba lentamente por el campo, observando todo a su alrededor: el gallinero, el establo, los árboles que bordeaban la finca. Imaginaba a un extraño en ese lugar, alguien que no comprendiera la conexión profunda que él sentía por ese pedazo de tierra, un extraño que lo viera solo como un negocio, sin darle valor a los recuerdos que allí se habían tejido, sin entender los sentimientos que su familia había volcado en cada rincón de esa finca. La tristeza lo envolvía, una tristeza silenciosa y desgarradora, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo lentamente. Se le apretaba el pecho, y la sensación de impotencia lo ahogaba. A la hora del almuerzo, su madre intentó dibujar una sonrisa débil en su rostro, tratando de animarlo. Pero Santiago pudo ver las lágrimas contenidas en sus ojos, brillando, esperando escapar. Sabía que para ella la situación era tan dolorosa como para él. Y aunque intentaban ocultar su sufrimiento para no preocuparlo, no podía evitar sentir el peso de su tristeza, reflejada en el silencio que reinaba en la mesa. Nadie decía una palabra. El ambiente estaba cargado de una tensión que parecía detener el tiempo, como si todos estuvieran esperando despertar de una pesadilla, esperando que, al abrir los ojos, todo volviera a la normalidad. Después de la comida, Santiago no pudo evitar sentir que necesitaba escapar, un lugar donde sus pensamientos pudieran fluir libremente, sin interrupciones. Así que decidió ir a la cascada, su refugio. Caminó por el sendero, con pasos pesados, como si el peso de la noticia estuviera aplastando su cuerpo. El aire fresco ya no lo reconfortaba como antes. Ahora solo sentía el vacío dentro de él, como si algo invisible lo empujara hacia abajo. Al llegar a la orilla del agua, se sentó en una piedra y se quedó allí, mirando la corriente que fluía tranquila, como si la naturaleza no se viera afectada por el dolor que él sentía. La corriente seguía su curso sin importar lo que pasaba a su alrededor. Mientras observaba el agua, una rabia intensa comenzó a formarse dentro de él. ¿Era tan injusto? Había crecido en ese lugar. Sus padres habían dedicado toda su vida a cuidarlo, a mantenerlo, y ahora todo podría ser arrancado de sus manos, sin ninguna consideración, sin tener en cuenta los años de sacrificios, de amor por esa tierra. La impotencia lo invadió por completo. Quería luchar, pero no sabía cómo, ni contra qué. Era solo un niño, enfrentándose a una realidad que lo superaba, como si algo dentro de él se estuviera desmoronando lentamente, dejándolo vacío y sin fuerzas. El sol comenzó a ponerse, y los últimos rayos de luz se reflejaron en el agua, creando un brillo dorado que parecía burlarse de su tristeza. Santiago sabía que debía regresar a casa, pero sentía que no podía soportar ver el dolor en los rostros de sus padres, el peso de la incertidumbre que los acechaba. Cada paso que daba hacia el hogar lo alejaba de la seguridad que siempre había sentido allí, como si cada paso lo separara más de su infancia, de su paz. Cuando finalmente se levantó, echó una última mirada a la cascada, tratando de grabar en su memoria cada detalle, como si temiera no poder regresar jamás. Respiró profundamente, intentando calmar el nudo en su pecho, y comenzó a caminar de vuelta. Cada paso resonaba en el vacío de su interior. Cada piedra que pisaba parecía un recordatorio de la realidad que lo esperaba,
de lo que estaba a punto de perder. Al llegar a casa, sus padres lo esperaban, pero el silencio entre ellos era casi insoportable. Santiago quería preguntar si había alguna solución, si podían hacer algo, pero sabía que la respuesta sería la misma. El destino de la finca estaba fuera de su control, y todo lo que podían hacer era esperar la decisión del nuevo dueño. Esa noche, al acostarse, apenas pudo cerrar los ojos. El techo le parecía más alto, las paredes más frías, y el viento afuera parecía un lamento, como si la naturaleza misma compartiera su tristeza. Santiago sentía el cansancio físico, pero el dolor en su pecho le impedía descansar. Solo podía pensar en lo que debía hacer, pero cada pensamiento lo arrastraba de nuevo hacia la misma sensación de impotencia, como si todo lo que hacía fuera en vano. Esa noche, Santiago no pudo cerrar los ojos. Las palabras de su padre resonaban en su mente, como un eco sombrío. El dueño de la finca ha decidido vender. Esa frase, tan simple y directa, se sentía como una losa aplastante, que le arrancaba no solo la finca, sino también todas sus memorias, su identidad. Se revolvía en la cama, escuchando el viento afuera, que parecía cantar una melodía melancólica, como si el mismo aire llorara con él. Después de horas de inquietud, finalmente se levantó y caminó hacia la ventana. Miró al cielo estrellado, vasto e inmutable, como si nada en el universo pudiera alterarse. Pero él, en esa casa humilde, se sentía pequeño y perdido, como si su vida fuera tan insignificante ante la inmensidad de lo que observaba. Afuera, el campo parecía descansar, silencioso y sereno. Pero Santiago sabía que pronto ese paisaje de paz podría desaparecer para siempre. Con los ojos llenos de lágrimas, tomó una decisión. Quizás nadie pudiera hacer nada para evitar la venta de la finca, pero él todavía tenía algo que ofrecer: su fe. Aunque no estaba seguro de si alguien lo escucharía, se arrodilló al lado de la cama, juntó las manos temblorosas y cerró los ojos con fuerza. Su mente estaba confusa, el corazón acelerado, pero dejó que las palabras salieran, como un último intento de esperanza. Con la voz quebrada, casi en un susurro, Santiago se arrodilló allí, en la orilla del río, como si temiera que alguien lo escuchara. Dios, no sé si tú escuchas a los niños, murmuró, sus palabras flotando en el aire pesado, llenas de desesperación. Pero necesito ayuda. No sé qué va a pasar. Solo sé que este lugar es mi hogar, que todo lo que he conocido está aquí, y no quiero perderlo. Por favor, ayúdame a no perderlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y aunque su cuerpo pequeño temblaba por el dolor, siguió hablando, como si esas palabras fueran lo único que le quedaba. No tenía nada más que perder. Cada palabra parecía arrastrar consigo un dolor profundo, y su corazón se apretaba cada vez más con la incertidumbre del futuro. Sé que soy solo un niño, que el mundo es demasiado grande, pero por favor, haz un milagro. No dejes que nos arrebaten todo lo que hemos construido. Prometo que haré lo que sea necesario. Ayudaré aún más a mis padres. Solo necesito que me ayudes a salvar nuestra casa. Cuando terminó la oración, Santiago se quedó allí, con los ojos cerrados, las manos juntas en un intento de encontrar consuelo, esperando una respuesta, una señal, algo que le diera fuerzas para enfrentar lo que venía. Pero lo único que le llegó fue el silencio abrumador que lo envolvía, como una respuesta vacía, sin esperanza. Abrió los ojos, suspiró profundamente, y un doloroso vacío se instaló en su pecho.
aunque nada había cambiado. Sintió que al menos había puesto su esperanza en algo más grande que él, algo más allá de su comprensión, aunque no estuviera seguro de que eso funcionara. Esa noche, Santiago se acostó, dejando que el cansancio lo envolviera, pero el sueño que vino fue confuso. Un torbellino de imágenes invadió su mente. Campos destruidos, tormentas furiosas y voces lejanas que no lograba entender. Era como si su propia mente estuviera comenzando a despedirse de ese lugar, como si, en el fondo, supiera que sus días allí estaban contados. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados, y una sensación de despedida le pesaba en el corazón. Los primeros rayos de sol tocaban suavemente el horizonte, pero para Santiago, ese amanecer era diferente. Algo dentro de él sabía que nunca volvería a ver ese paisaje de la misma manera. Tomando una respiración profunda, se levantó, decidido a ser fuerte, a no mostrar debilidad frente a sus padres, quienes ya llevaban un peso demasiado grande en sus corazones. Sin embargo, cuando caminó por la finca, cada rincón le hablaba con una tristeza indescriptible. El gallinero, el corral, los árboles que siempre le habían dado sombra. Todo parecía despedirse en silencio. Llegó hasta el río, el mismo donde solía jugar, y se agachó, tocando el agua fría. Un intento, quizás, de conservar algo de ese lugar en su memoria, de aferrarse a todo lo que amaba, aunque supiera que nada podría retenerlo. Fue entonces cuando un ruido extraño llegó hasta sus oídos. Un grito, lejano y apagado, pero lleno de desesperación. Santiago se quedó inmóvil por un momento, su corazón acelerado, intentando identificar la fuente de ese sonido. No dudó ni un segundo, y sin pensarlo más, corrió hacia el bosque, guiado únicamente por el instinto de ayudar. Las ramas golpeaban su rostro, pero no se detuvo. El grito se hacía más claro, más desesperado, y Santiago sintió miedo, pero también una determinación feroz. Tenía que ayudar, no importaba lo que costara. Al internarse en el bosque, el grito se hizo más fuerte, y finalmente vio a una niña, caída en el suelo, con los ojos abiertos de terror, y una serpiente enrollada firmemente alrededor de su cuerpo. La niña, pálida y paralizada, apenas podía respirar. Santiago se quedó paralizado un segundo, mirando la escena aterradora. La serpiente apretaba con fuerza, y la niña luchaba, pero estaba demasiado débil para liberarse. Santiago sintió el pánico recorrerle el cuerpo, pero no dejó que lo controlara. Sabía que debía actuar rápido. Sin dudarlo, sacó su cuchillo del bolsillo, el pequeño cuchillo que siempre llevaba consigo. Era un objeto insignificante, pero en ese momento era lo único que tenía para salvarla. Se acercó a la serpiente con cautela, respirando profundamente, controlando su miedo. Los ojos de la niña brillaban con pavor, pero su lucha ya era débil. El tiempo corría, y Santiago sabía que debía actuar ya. Con un movimiento decidido, sujetó el cuchillo con ambas manos y, con todas sus fuerzas, apuntó a la parte más vulnerable de la serpiente, la parte trasera, y dio el primer golpe. El cuchillo se hundió con fuerza en la escamosa piel de la serpiente, que lanzó un silbido agudo, como si el dolor la hubiera hecho perder la paciencia. El repentino movimiento de la bestia hizo que Santiago casi perdiera el equilibrio, pero se aferró al cuchillo con toda su fuerza, sin dejar que el miedo lo desbordara.
La serpiente comenzó a retorcerse violentamente, sus ojos furiosos fijos en el niño, que ahora se había convertido en su principal amenaza. La niña, aún con el rostro contorsionado por el terror, apenas parecía entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Sus ojos, empapados en pánico, comenzaron a centrarse en Santiago, como si en medio de su desesperación, la esperanza comenzara a florecer en su mirada. Santiago sabía que no podía vacilar. No había tiempo para titubear. El peligro era inminente. Con un segundo golpe, atacó con más determinación, buscando la parte más vulnerable de la serpiente. La sangre brotó en un torrente espeso, mientras la serpiente, en su último acto de resistencia, apretaba el cuerpo de la niña con tal fuerza que Santiago sentía el peso de la lucha en sus propios músculos. El sudor le cubría la frente, y su respiración se aceleraba, pero con un impulso final, lanzó un golpe certero a la cabeza de la serpiente. El animal se retorció una última vez, y luego quedó inmóvil, liberando el cuerpo de la niña, que cayó al suelo, aliviada pero temblorosa. Santiago cayó de rodillas. El cansancio lo invadió, junto con una oleada de adrenalina que le hizo sentir el agotamiento en cada fibra de su ser. Respiraba con dificultad. Sus pulmones quemaban por el esfuerzo, pero sus ojos se fijaron en la niña, que seguía allí, inmóvil, como si no pudiera creer que estaba viva, como si la presión mortal de la serpiente hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente, la niña levantó las manos hacia su cuello, tocándose como si necesitara convencerse de que aún estaba a salvo. Santiago se acercó con cautela, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Ella, temblando, aceptó su mano, y con un apretón firme, como si quisiera aferrarse a esa seguridad momentánea, se levantó. Aunque su cuerpo seguía pálido y marcado por las huellas de la serpiente, la expresión de terror en su rostro se transformó lentamente en alivio, y los ojos llenos de gratitud brillaron. «Gracias», susurró con voz quebrada, casi inaudible, pero con una emoción palpable. Tú me salvaste». Santiago, aunque exhausto, no pudo evitar sentirse reconfortado por esas palabras. Sin embargo, el miedo seguía ardiendo en su pecho, y la imagen de la serpiente no desaparecía de su mente, como una sombra persistente. A pesar de todo, sabía que lo más importante era sacar a la niña de allí. El bosque, que siempre le había dado paz, ahora se sentía sombrío y amenazador, como si cada árbol, cada sombra, repitiera el peligro que acababan de enfrentar. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo Santiago, intentando sonar firme, pero la debilidad en su voz delataba su agotamiento. La niña asintió, y juntos comenzaron el camino de regreso. Él adelante, vigilando con cautela cada paso, como si el peligro pudiera aparecer en cualquier momento. A medida que caminaban, la niña comenzó a recuperar el aliento, y le explicó, entre susurros, que era hija de una familia rica que estaba pasando el fin de semana en una finca cercana. Se había aventurado sola en el bosque por error, y fue entonces cuando la serpiente la atacó. Mientras hablaba, sus ojos ya no mostraban miedo, sino una calma tímida que indicaba el alivio de haber sobrevivido. Santiago la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, mientras observaba cómo caminaba junto a él. Había algo fascinante en la fragilidad de la niña, en cómo había logrado soportar lo impensable, y cómo, a pesar de todo, ahora caminaba hacia la seguridad con él. En algún lugar de su ser, Santiago sentía que su coraje provenía no solo del instinto de protegerla,
sino también de un profundo deseo de salvar a alguien de su propia edad, pero con una vida tan diferente a la suya. Al llegar al sendero que conducía a su finca, Santiago vio un grupo de adultos a lo lejos, probablemente los padres de la niña y algunos empleados, que la buscaban desesperadamente. Cuando la vieron, corrieron hacia ella, con los ojos llenos de alivio y asombro, abrazándola y revisando cada parte de su cuerpo, para asegurarse de que estuviera bien. En medio de este tumulto, la niña, que ahora parecía liberada del pánico, no apartó la vista de Santiago, como si supiera que su vida debía mucho a ese niño. El padre de la niña, un hombre alto con una expresión severa, la abrazó con fuerza, mientras la madre, con los ojos llenos de lágrimas, acariciaba su rostro, preocupada por el bienestar de su hija. Sin embargo, Santiago permaneció en un rincón, observando desde lejos, como un espectador silencioso de lo que acababa de suceder, sabiendo que esa conexión entre él y la niña sería algo que nunca olvidaría. Entre los brazos de sus padres, Isabel seguía buscando con la mirada a Santiago, quien permanecía un poco apartado, observando la escena con una expresión grave y los dedos aún temblorosos por el esfuerzo y el miedo que acababa de enfrentar. La madre de Isabel, con la voz cargada de angustia, la miró intensamente mientras preguntaba: «Isabel, hija, ¿qué ocurrió?». Su voz quebrada por la preocupación. «¿Estás bien? ¿Cómo sucedió esto?». Isabel, aún respirando con dificultad, dio un paso atrás para calmarse y encontrar las palabras. Con la mirada fija en Santiago, murmuró con voz entrecortada: «Mamá, papá, él me salvó. Estaba perdida. La serpiente me rodeó. Pensé que moriría, pero él llegó y la alejó. La mató». Las palabras de Isabel fueron como una ola de asombro que golpeó a sus padres. Ellos la miraron con una mezcla de incredulidad y profundo agradecimiento, como si de repente entendieran la magnitud del acto heroico que Santiago había realizado. Un empleado, al notar la sangre en el cuchillo que aún sostenía Santiago, se acercó rápidamente, visiblemente impresionado. «¿Este niño realmente la salvó?», preguntó con la voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. La madre de Isabel se giró hacia Santiago, observándolo de arriba a abajo, tratando de comprender cómo un niño tan joven y humilde había tenido el coraje de enfrentarse a un peligro tan grande. Su mirada estaba llena de gratitud, pero también de asombro. Se acercó lentamente, una mano en el pecho, aún recuperándose del susto. «¿Fuiste tú quien salvó a mi hija?», preguntó ella, con la voz entrecortada, mientras una emoción contenida le nublaba la mirada. «¿Te enfrentaste a esa serpiente por Isabel?». Santiago, con el rostro ligeramente sonrojado, asintió tímidamente. No era alguien que buscara ser reconocido. Lo único que quería era saber que Isabel estaba bien. Pero a medida que los adultos lo rodeaban, él comenzó a sentir que la atmósfera a su alrededor cambiaba. El padre de Isabel lo miró con una mezcla de asombro y profunda admiración. «Muchacho, ¿arriesgaste tu vida por ella?», preguntó el padre, con una voz firme, pero cargada de emoción. «No sé cómo vamos a agradecerte. Has salvado lo más valioso que tenemos». Santiago, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Miró a Isabel, que lo observaba con ojos llenos de gratitud, y por primera vez, ella le sonrió, como si finalmente comenzara a relajarse. Sintió una cálida oleada de alivio,
pero también una extraña incomodidad al ser el centro de tantas miradas. Solo hice lo que tenía que hacer, murmuró Santiago, desviando la mirada, incómodo por la atención repentina. No estaba acostumbrado a ser visto como un héroe, y mucho menos a recibir tanto reconocimiento. Antes de que pudiera decir algo más, la madre de Isabel lo abrazó con una fuerza inesperada, como si quisiera transmitirle todo el alivio y la gratitud que sentía. Santiago se quedó inmóvil unos segundos, sin saber cómo reaccionar, pero pronto se relajó, sintiendo el calor de su abrazo. No estaba acostumbrado a abrazos tan sinceros, y ese gesto, tan lleno de emoción, hizo que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Cuando ella lo soltó, lo miró directamente a los ojos y le preguntó con suavidad: «¿Cómo te llamas, hijo?» «Santiago», respondió él, con la voz temblorosa. «Me llamo Santiago». El padre de Isabel se acercó y puso su mano sobre el hombro de Santiago, apretándolo con firmeza. Santiago notó que los ojos del hombre estaban llenos de lágrimas, lo que lo desconcertó aún más. No esperaba que un acto tan instintivo como salvar a alguien pudiera provocar una reacción tan intensa. «Santiago, no sé cómo agradecerte», dijo el padre de Isabel, con la voz grave, pero sincera. «Si necesitas algo, lo que sea, aquí estamos para ayudarte. Dinos lo que quieras. Nada es demasiado para devolver lo que hiciste por nuestra familia». Santiago dudó por un momento. Miró a los padres de Isabel y luego a ella, quien ahora le sonreía con una expresión tranquila, tan diferente del miedo de antes. Sintió una mezcla de gratitud y cariño hacia esas personas, pero también una incomodidad lo invadió. Pensó en su propia situación, en la finca que su familia estaba a punto de perder, y en la casa que podría dejar de ser su hogar. No sabía si tendría el valor de pedir algo. Siempre le habían enseñado a no pedir favores, y aunque la oportunidad estaba frente a él, se sentía paralizado. «Yo», comenzó con la voz entrecortada. Isabel, notando su duda, dio un paso adelante y le tomó la mano, como si quisiera darle fuerzas. Santiago la miró y vio en sus ojos una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. «De verdad le agradezco, señor», dijo Santiago, mirando al padre de Isabel con seriedad. «Pero yo no hice esto esperando algo a cambio. Solo hice lo que sentí que era correcto», respondió Santiago, bajando la mirada con modestia. El padre de Isabel asintió despacio, como si entendiera las palabras del muchacho y el peso de su resistencia. Sin embargo, su expresión se mantuvo firme, decidida a no abandonar su intento. «Sé que eres un joven humilde, Santiago, pero lo que hiciste hoy merece una recompensa. Piensa en lo que necesitas, en lo que tu familia podría necesitar. Déjanos ayudarte», dijo con un tono sereno, pero lleno de sinceridad. Santiago sintió cómo esas palabras resonaban en su interior, generando una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. La posibilidad de aceptar ayuda era tan tentadora como inquietante. Había crecido viendo a sus padres trabajar duro, enfrentarse a las dificultades sin pedir nada a nadie, confiando únicamente en su esfuerzo. Pedir algo, aceptar algo tan grande, le parecía casi un desafío a los valores que le habían inculcado. Todavía, sosteniendo la mano de Isabel, Santiago bajó la mirada, incapaz de articular una respuesta. Dentro de él se mezclaban el miedo, el orgullo, la gratitud y una pequeña chispa de esperanza. Sabía que la oferta del padre de Isabel podría cambiar el destino de su familia.
salvar su hogar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. No podía forzarse a decir lo que realmente necesitaba. Notando la tensión en el rostro de Santiago, el padre de Isabel le dio un apretón en el hombro, un gesto de comprensión y apoyo. «No tienes que decidir ahora mismo, Santiago», dijo con calma, buscando aliviar la presión del momento. «Tómate tu tiempo. Cuando estés listo, ven a nosotros. Estamos en la finca vecina. Y, de nuevo, gracias. Hoy nos devolviste lo más valioso que tenemos». Santiago asintió en silencio, conmovido por la calidez de las palabras. A medida que los padres de Isabel se despidieron, el hombre lo observó caminar de regreso por el sendero, hasta que su figura se perdió entre los árboles. Mientras avanzaba hacia su casa, Santiago sentía que este encuentro no marcaba el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que aún no lograba comprender. Esa noche, el sendero de regreso a casa le pareció más largo que nunca. Cada paso estaba lleno de pensamientos entrelazados, emociones que lo desbordaban. Las palabras del padre de Isabel seguían resonando en su mente, como un eco constante que lo invitaba a reflexionar. La oferta de ayuda flotaba en su conciencia como una promesa, pero junto a ella estaban las dudas, el orgullo inculcado por su propio padre y la lección de que todo en la vida debía ganarse con esfuerzo propio. Al llegar a casa, Santiago encontró a sus padres sentados en la mesa, con expresiones serias y miradas preocupadas. La tensión en el aire era evidente, y Santiago sabía que el motivo era la inminente venta de la granja. Su padre levantó la vista al verlo entrar, y trató de ocultar su cansancio y su preocupación, pero Santiago notó el desgaste en sus ojos. Su madre, por su parte, le dirigió una mirada rápida, pero no dijo nada. El muchacho dudó por un momento, preguntándose si debía contarles lo que había sucedido. Sabía que su padre era orgulloso, que difícilmente aceptaría ayuda de desconocidos, pero también sabía que no podía guardar esto solo. Finalmente, se sentó en la mesa, todavía con las manos sucias y el rostro marcado por el cansancio del día. El silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Con un suspiro profundo, Santiago empezó a hablar. Relató todo: la serpiente, el miedo en los ojos de Isabel, el impulso que lo llevó a enfrentar el peligro, y cómo, al final, los padres de la niña habían ofrecido su ayuda. A medida que hablaba, su madre lo escuchaba, con los ojos llenos de orgullo y asombro, mientras su padre mantenía una expresión rígida, pero con un brillo en la mirada que Santiago nunca había visto antes. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a instalarse en la habitación. Su padre permaneció inmóvil durante unos instantes, como si estuviera procesando cada palabra, luchando con sus propios pensamientos. Santiago sabía que para su padre, aceptar ayuda era casi una afrenta a su dignidad, pero también sabía que la situación era crítica. «Dijeron que podrían ayudarnos, papá», murmuró Santiago con voz baja, apenas audible. «El papá de Isabel me ofreció ayuda. Dijo que harían lo necesario para devolver el favor». El rostro de su padre se tensó. Desvió la mirada hacia la ventana, observando la oscuridad que cubría la finca. Con un suspiro pesado, finalmente habló. «Nuestra familia siempre ha trabajado duro para conseguir lo que tiene», dijo con voz firme, pero cargada de una mezcla de orgullo y resignación. «Hiciste lo correcto, hijo, y estoy orgulloso de ti. Pero no pedimos ayuda. No sé si puedo aceptar depender
de la buena voluntad de alguien a quien apenas conocemos. Santiago sintió un nudo en el pecho. Sabía que su padre diría eso, pero la desesperación por salvar su hogar lo empujaba a insistir. Miró a su madre, buscando un apoyo silencioso, y encontró en sus ojos una mezcla de comprensión y preocupación. Sabía que ella entendía la gravedad de la situación tanto como él. «Papá, si no aceptamos, vamos a perderlo todo», dijo Santiago con la voz quebrada. «Sé que siempre hemos trabajado sin depender de nadie», dijo Santiago con voz temblorosa, rompiendo el silencio pesado que llenaba la habitación. «Pero quizá, solo por esta vez, podríamos aceptar. No se trata de orgullo, sino de salvar lo que tenemos, de mantenernos aquí, de no tener que abandonar nuestro hogar y dejar atrás todo lo que conocemos». El padre de Santiago permaneció inmóvil, con los hombros tensos y la mirada fija en un punto invisible a través de la ventana. El silencio en la habitación se hacía cada vez más denso, como si las palabras de su hijo hubieran dejado una grieta en su inquebrantable orgullo. Era evidente que dentro de él se libraba una batalla entre los valores que siempre había defendido y el temor creciente de perder todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, en la finca vecina, Isabel vivía una realidad completamente distinta. Desde niña había crecido rodeada de lujos, rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, pero también de una soledad que había aprendido a ocultar tras sonrisas ensayadas. Sus padres, personas influyentes y siempre ocupadas, parecían más interesados en el estatus y los negocios que en los momentos compartidos con su hija. Su padre, un empresario reconocido y dueño de varias empresas, pasaba la mayor parte del tiempo viajando o en interminables reuniones. Su madre, entregada a la vida social, ocupaba sus días organizando eventos y asistiendo a fiestas exclusivas. Desde muy pequeña, Isabel había buscado desesperadamente la atención de ellos. Dibujos, cartas, ruegos para que jugaran con ella. Pero las respuestas siempre eran las mismas. «No ahora, Isabel. Estamos ocupados». Con el tiempo, aprendió a guardar su tristeza, ocultándola detrás de una máscara de aparente alegría, encontrando consuelo en los empleados de la casa, que le ofrecían el afecto que tanto necesitaba. Ese fin de semana, cuando sus padres decidieron llevarla a la granja, Isabel creyó que sería la oportunidad de pasar tiempo juntos. Sin embargo, apenas llegaron, las dinámicas familiares no cambiaron. Su padre se aisló con su portátil y su teléfono, atendiendo asuntos de trabajo, como de costumbre. Su madre, instalada en el jardín, se sumergió en revistas y largas conversaciones telefónicas. Isabel, sintiéndose invisible, decidió explorar la finca por su cuenta. El bosque, aunque hermoso, también escondía peligros. Y fue allí, entre árboles y senderos desconocidos, donde Isabel tuvo su encuentro más aterrador. La serpiente apareció de repente, enrollándose alrededor de su cuerpo, con una rapidez que le cortó el aliento. En el instante en que sintió la presión de las escamas contra su piel, Isabel creyó que todo había terminado. Su visión se nubló, y un miedo absoluto la envolvió, paralizándola por completo. Cuando la desesperanza parecía inevitable, Santiago apareció. Su valentía inesperada fue la chispa que cambió el destino de Isabel. Con determinación, enfrentó al reptil y la liberó de ese abrazo mortal.
Para Isabel, ese momento marcó un antes y un después. Para sus padres, fue un choque devastador. Ver a su hija pálida, con las marcas de la serpiente en su cuerpo, les hizo comprender todo lo que habían estado poniendo en riesgo. De repente, los negocios, el estatus y las apariencias dejaron de importar. Ante la fragilidad de la vida, los padres de Isabel experimentaron un despertar. Su hija, a quien habían descuidado sin darse cuenta, se convirtió en el centro de sus prioridades. Desde ese día, las cosas cambiaron. El padre de Isabel comenzó a dedicarle tiempo de verdad. Las reuniones interminables y las llamadas urgentes quedaron relegadas. Ahora prefería escuchar las historias de su hija, sentarse con ella en las tardes, compartir momentos simples que antes le parecían irrelevantes. Incluso cuando el teléfono sonaba, lo ignoraba para permanecer a su lado. Descubrió que su presencia valía más que cualquier regalo costoso. La madre de Isabel también cambió. Pasó de estar obsesionada con la vida social a interesarse sinceramente por los sentimientos de su hija. Pasaba las tardes junto a ella, escuchándola, abrazándola, algo que antes era poco común. El afecto que Isabel tanto había anhelado finalmente llegó, llenando los vacíos que los lujos nunca pudieron ocupar. Isabel experimentaba una felicidad nueva, pero también sentía temor. ¿Y si ese cambio era temporal? ¿Y si todo volvía a ser como antes? Sin embargo, con cada gesto y palabra, sus padres le demostraban que esta transformación era genuina. Al día siguiente, Santiago visitó la finca. Fue recibido con calidez y admiración. El padre de Isabel le estrechó la mano con firmeza, mientras que su madre lo abrazó como si fuera parte de la familia. Santiago, lo que hiciste por nosotros no tiene precio, dijo el padre de Isabel con voz solemne y los ojos llenos de gratitud. Salvaste lo más valioso que tenemos. La madre de Isabel, aún sosteniendo la mano de Santiago, asintió con lágrimas en los ojos. Sin ti, quizás nunca habríamos comprendido cuánto estábamos perdiendo, dijo el padre de Isabel, su voz cargada de gratitud y un peso emocional que parecía imposible de expresar con palabras. Nos devolviste a nuestra hija, y eso es algo que jamás podremos retribuir por completo. Isabel observaba la escena con una sonrisa emocionada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras su mirada se fijaba en Santiago. Él, desconcertado y con el rostro cada vez más rojo, intentó balbucear que solo había hecho lo correcto, que no esperaba nada a cambio. Sin embargo, las palabras parecían inútiles frente a la intensidad de aquel momento. Los padres de Isabel intercambiaron una mirada cargada de significado, como si compartieran un pensamiento silencioso. El padre de Isabel dio un paso al frente, inclinándose levemente hacia Santiago. Sus ojos transmitían sinceridad y una determinación firme. Santiago, sabemos que lo que hiciste no fue esperando algo a cambio, pero eso no significa que no podamos agradecerte como mereces. Lo que hiciste por nuestra familia es invaluable, y queremos ayudarte. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que tu familia necesite, solo dínoslo. Las palabras resonaron en la mente de Santiago, haciendo eco en sus pensamientos mientras el peso de la oferta llenaba el aire. Su corazón se encogió. Pensó en su hogar, en la finca que tanto amaba.
en la incertidumbre que se cernía sobre ellos, como una tormenta inminente. Las imágenes de sus padres trabajando incansablemente para mantener ese lugar pasaron por su mente, y por un momento sintió la tentación de aceptar. Pero algo dentro de él, tal vez orgullo o miedo, lo detuvo. Santiago bajó la mirada, incapaz de encontrar las palabras. Sentía que el momento de pedir ayuda se le escapaba como arena entre los dedos. El padre de Isabel notó su duda y, sin presionarlo, colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Sabes, Santiago», dijo el hombre con tono cálido, «nos encantaría conocer a tus padres. Sería un honor poder agradecerles personalmente por haberte criado de esta manera tan admirable». Santiago levantó la mirada, sorprendido, pero asintió lentamente. Quizás sería más fácil si sus padres estaban presentes, si ellos mismos podían explicar su situación. Con un ligero nudo en el estómago, comenzó a guiarlos por el sendero hacia su casa. Isabel caminaba junto a él, sus pasos rápidos y decididos. De vez en cuando, lanzaba miradas de apoyo a Santiago, como si quisiera decirle sin palabras que todo estaría bien. Los padres de Isabel seguían detrás, observando el entorno humilde pero acogedor que rodeaba la finca. Sin embargo, al acercarse, Santiago notó algo extraño. Una camioneta estaba estacionada frente a su casa, y una figura conocida descendía con movimientos firmes y fríos. El corazón de Santiago se aceleró al reconocer al dueño de la finca. Su expresión implacable era como un presagio oscuro que anunciaba malas noticias. El hombre cerró la puerta de la camioneta y se alejó con pasos seguros, ignorando por completo la presencia de los visitantes. Santiago sintió un nudo formarse en su estómago mientras el sonido del motor de la camioneta desaparecía en la distancia. Al llegar a la entrada, vio a sus padres. Su madre secaba apresuradamente las lágrimas con el delantal, mientras su padre, con la cabeza inclinada y las manos temblorosas, trataba de mantenerse firme. La escena llenó a Santiago de una angustia que apenas podía soportar. Los padres de Isabel intercambiaron miradas preocupadas, y el padre de ella frunció el ceño, claramente desconcertado por la situación. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz tranquila, pero firme. El padre de Santiago levantó la mirada, notando la presencia de los visitantes por primera vez. Su rostro reflejaba sorpresa y, al mismo tiempo, incomodidad. Santiago respiró hondo antes de hablar. «Papá, mamá, estos son los padres de Isabel. Quisieron venir para agradecerles por todo lo que hicieron por mí y por cómo me criaron». La madre de Isabel se adelantó con una sonrisa amable, tomando suavemente la mano de la madre de Santiago. «Vinimos porque queríamos conocerlos en persona y agradecerles por su hijo. Es un joven extraordinario, un verdadero héroe». Las palabras de la mujer llenaron el aire de una calidez que contrastaba con la tensión del momento. Los padres de Santiago se miraron, sin saber qué decir. La madre de Santiago intentó responder con una sonrisa, pero las lágrimas que aún rodaban por su rostro hacían difícil ocultar la angustia. Finalmente, el padre de Isabel, con el ceño fruncido, volvió a mirar al padre de Santiago. «¿Hay algo que podamos hacer? ¿Qué está pasando?». El padre de Santiago respiró hondo antes de responder, como si cada palabra abriera una herida que trataba de mantener cerrada. «El dueño de la finca vino hoy», comenzó, esforzándose por mantener la voz estable.
Nos dijo que va a vender la propiedad y que tenemos unas pocas semanas para irnos. No tenemos a dónde ir, y sin este trabajo, no sé cómo vamos a salir adelante. La madre de Santiago no pudo contener más las lágrimas, mientras su esposo intentaba mantenerse erguido, aunque sus hombros reflejaban el peso del miedo y la incertidumbre. Los padres de Isabel dieron un paso adelante, y Fernando colocó una mano firme, pero reconfortante sobre el hombro de doña Rosa. Era un gesto cargado de empatía, que intentaba ofrecer apoyo sin imponerlo. Isabel, hasta entonces, en silencio, miró a Santiago con los ojos empañados de lágrimas. En ese instante, parecía comprender la magnitud de lo que él estaba enfrentando, el peso de la responsabilidad, el orgullo de una familia y el temor de perderlo todo. Fernando respiró hondo, y tras un breve silencio, habló con una voz llena de determinación. Siento profundamente lo que están pasando. No puedo imaginar la angustia que deben sentir. Pero, por favor, permítanos ayudarlos. La propuesta de Fernando estaba llena de sinceridad, pero la resistencia de los padres de Santiago era evidente. Don Manuel, el padre de Santiago, bajó la cabeza. Su rostro reflejaba el cansancio y la tristeza acumulada por años de lucha. Era un hombre que valoraba la dignidad por encima de todo, y aceptar ayuda, especialmente de una familia acomodada, parecía contradecir los principios que había defendido toda su vida. «Les agradecemos mucho, pero…», murmuró Manuel, con la voz quebrada y las manos temblorosas. «No sé si podemos aceptar. Toda mi vida he creído que lo único justo es ganarse todo con esfuerzo. Aceptar esto me haría sentir que he fallado». Victoria lanzó una mirada comprensiva hacia Fernando y apretó su mano en un gesto de apoyo. Ambos sabían que insistir podría complicar aún más las cosas. Fernando dio un paso atrás, pero antes de retirarse, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Manuel. «Entendemos su postura», dijo con respeto. «Pero, por favor, sepan que estamos aquí para lo que necesiten. No duden en acudir a nosotros en cualquier momento». Fernando y Victoria se despidieron con palabras amables. Santiago los observó marcharse con el corazón encogido. Sabía que esa oferta representaba una oportunidad única para cambiar su destino, pero también entendía el orgullo de su padre y el peso de sus convicciones. Al regresar a su finca, Fernando se detuvo pensativo antes de entrar a su oficina. Victoria, quien notó la expresión decidida en su rostro, lo observó con curiosidad. Antes de que pudiera preguntar, Fernando ya había tomado el teléfono y marcado un número. «¿Qué estás planeando?», preguntó Victoria con una mezcla de inquietud y esperanza. «Voy a intentar algo más», respondió él, con un tono firme. «No puedo quedarme de brazos cruzados». El tono formal de Fernando se suavizó mientras esperaba que la llamada fuera atendida. Al otro lado de la línea, la voz grave de Ramón, el dueño de la finca, respondió con cierto apremio. «¡Hola! ¿Quién habla?» «Señor Ramón, soy Fernando Ramos. Nos conocimos en reuniones de la asociación local. Lamento llamarlo sin previo aviso, pero tengo un asunto urgente que discutir con usted», dijo Fernando, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tras un breve silencio, Ramón respondió con cierta curiosidad. «Fernando, claro. ¿En qué puedo ayudarle?». Fernando tomó aliento y comenzó a explicar.
Sé que está planeando vender la finca donde vive una familia trabajadora, los padres de Santiago. Quiero hablarle sobre ellos y lo que significan para mi familia. Fernando narró detalladamente lo que había ocurrido con Isabel, cómo Santiago había salvado su vida y cómo ese acto había creado un vínculo entre ambas familias. Su voz transmitía urgencia y una sinceridad que Ramón no pudo ignorar. Esa familia no puede perder su hogar de esa manera, señor Ramón, concluyó Fernando. Quiero hacerle una oferta por la finca. Estoy dispuesto a comprarla para que ellos puedan quedarse y mantener la vida que han construido allí. El silencio al otro lado de la línea pareció prolongarse por minutos. Fernando mantuvo la calma, pero la tensión era palpable. Finalmente, Ramón suspiró y habló con un tono reflexivo. Estaba considerando venderle la finca a mí a un inversionista, pero su propuesta me parece diferente. Si realmente está dispuesto a hacer una oferta justa, podríamos discutir los detalles. Fernando cerró los ojos y exhaló aliviado. Sabía que ese era solo el primer paso, pero había dado un avance crucial para proteger el hogar de Santiago y su familia. Victoria, observándolo desde la puerta, no pudo evitar sonreír al ver la determinación inquebrantable de su esposo. En los días que siguieron, Fernando y el señor Ramón completaron los trámites con diligencia, asegurándose de que todo estuviera en regla. La compra de la finca no solo significaba un cambio en los papeles legales, sino también en el destino de una familia que había dedicado su vida a cuidar de esa tierra. Una semana después, Fernando y Victoria llegaron nuevamente a la humilde granja, esta vez con una mezcla de satisfacción y nerviosismo reflejada en sus rostros. Al acercarse, vieron a Santiago jugando cerca del corral, y en cuanto el muchacho los reconoció, corrió hacia ellos con una expresión de alegría y sorpresa. «Hola, Santiago», saludó Fernando, con una sonrisa amplia y cálida. «¿Están tus padres por aquí?» Santiago asintió rápidamente, llamando a su madre y a su padre, quienes pronto salieron de la casa. Don Manuel, con los hombros algo encorvados por las preocupaciones de los últimos días, lanzó una mirada cautelosa hacia la inesperada visita. Doña Rosa, en cambio, sonrió amablemente, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cansancio. Fernando intercambió una mirada significativa con Victoria, quien llevaba una carpeta de cuero en sus manos, sujeta con firmeza pero con delicadeza, como si en su interior cargara algo sumamente valioso. Tomando aire profundamente, Fernando se adelantó hacia los padres de Santiago. «Señor Manuel, Doña Rosa», comenzó Fernando, con voz calmada y respetuosa. «Sé que la última vez que hablamos rechazaron nuestra oferta de ayuda, y entiendo perfectamente sus razones. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados sabiendo lo que estaban enfrentando». Hizo una señal a Victoria, quien extendió la carpeta hacia él. Con gestos tranquilos, Fernando se la ofreció a don Manuel, que la aceptó con cierta reticencia. Abrió la carpeta con manos temblorosas, y al ver los documentos en su interior, sus ojos se agrandaron de asombro. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz entrecortada, mirando a Fernando como si necesitara una confirmación que ya intuía. Fernando asintió lentamente, una sonrisa sincera en sus labios. «Compré la finca al señor Ramón», explicó, «y mi esposa y yo decidimos que debía ser suya. Ahora esta tierra les pertenece. Nadie podrá quitársela jamás». Doña Rosa se llevó las manos al rostro,
incapaz de contener las lágrimas. Don Manuel miró los papeles con incredulidad, y sus ojos se llenaron de emoción mientras apretaba la escritura con ambas manos, como si temiera que pudiera desaparecer. «No sabemos cómo agradecerles», murmuró Manuel, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca en mi vida imaginé que alguien pudiera hacer algo tan grande por nosotros». Fernando colocó una mano firme en su hombro. «Santiago salvó a nuestra hija», dijo con un tono lleno de gratitud. «Hizo algo que nunca podré pagar. Lo mínimo que podíamos hacer era devolverles algo que realmente merecen. Ahora esta tierra es su hogar, para siempre». Victoria, emocionada, tomó las manos de doña Rosa entre las suyas y le dijo con cariño: «Esto es lo que ustedes merecen. Esta finca, este hogar, es el lugar donde deben estar». Santiago, que había estado observando en silencio, sintió que el pecho se le llenaba de felicidad. Sus padres, que tanto habían luchado y sacrificado, finalmente podían descansar sabiendo que su hogar estaba seguro. Isabel, quien había permanecido a un lado, se acercó a Santiago con una sonrisa. Sin decir una palabra, lo abrazó con afecto. Santiago sintió que, a través de ese gesto, Isabel reconocía todo lo que él había hecho y lo que ese momento significaba para ambas familias. Ese día fue, para ellos, un nuevo comienzo. La finca que durante tanto tiempo habían trabajado y amado ahora era suya. Ya no había miedos ni incertidumbres, solo esperanza y gratitud. Don Manuel, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, tomó la mano de Fernando. «Nos han dado una nueva vida», dijo, con una sinceridad que venía del alma. «Nunca olvidaremos lo que han hecho por nosotros». Fernando sonrió, conmovido, mientras Victoria acariciaba el hombro de doña Rosa. Isabel miró a sus padres y luego a Santiago, segura de que el vínculo que se había creado ese día entre ambas familias perduraría para siempre. «Ahora este lugar será tuyo para siempre», dijo Isabel, con una sonrisa luminosa y los ojos llenos de emoción. «Prométeme que nunca dejarás de invitarme a recorrer estos campos contigo». Santiago rió, devolviéndole el abrazo con una calidez sincera. «Te lo prometo, Isabel. Siempre serás bienvenida, y cada vez que necesites algo, estaré aquí». Desde aquel día en que Santiago salvó la vida de Isabel, había surgido entre ellos una conexión especial. Una amistad profunda que no conocía fronteras. Más allá de los lazos de gratitud que unían a sus familias, había nacido una relación genuina, marcada por la valentía, el sacrificio y el cariño mutuo. Isabel no era solo una amiga, sino una parte fundamental de la historia de Santiago. Un recuerdo vivo de cómo el destino los había entrelazado, de una forma tan inesperada como significativa. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo y esperanza. La familia de Santiago se dedicó a la finca con una renovada energía, sabiendo que ahora cada esfuerzo que hicieran sería para su propio beneficio, para construir un futuro sólido y duradero. Cada amanecer se convertía en un motivo de agradecimiento. Mientras el sol se alzaba sobre los campos, Santiago y sus padres daban gracias en silencio, conscientes de que habían recibido un milagro, una respuesta clara a sus oraciones más profundas. Santiago e Isabel pasaban los días explorando juntos la finca. Recorrían los senderos escondidos, los arroyos cristalinos y los rincones llenos de vida que solo ellos conocían. En cada paseo compartían risas
historias y sueños. En sus corazones, sabían que esos momentos quedarían grabados para siempre, y que su amistad sería eterna, una unión inquebrantable que los acompañaría en cada etapa de sus vidas. Para ellos, la finca no era solo un lugar, sino un hogar en el sentido más completo de la palabra. Allí, en cada rincón, la vida les había enseñado el verdadero valor de la perseverancia, el sacrificio y el amor. Era un espacio lleno de promesas, donde el pasado y el futuro se encontraban en perfecta armonía. Por las tardes, después de un día de arduo trabajo, Santiago solía sentarse bajo el viejo árbol que daba sombra a la casa. Desde allí miraba el cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar tímidamente. En esos momentos de paz, su corazón se llenaba de gratitud. Recordaba las dificultades, el miedo y las lágrimas que habían marcado su camino, pero también la felicidad que ahora envolvía a su familia. Sentía que cada estrella en el cielo oscuro era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando. Una esperanza que nunca desaparece. Así pasaban los días, entre risas y silencios, entre trabajo arduo y momentos de tranquilidad. Santiago y su familia continuaron construyendo una nueva vida, con corazones llenos de agradecimiento y la certeza de que habían sido bendecidos de una forma única. Si esta historia logró conmoverte, recuerda que la fe en Dios tiene el poder de fortalecernos incluso en los momentos más oscuros. Santiago y su familia hallaron esperanza cuando todo parecía perdido, confiando en que las respuestas llegarían en el tiempo perfecto. Cuando creemos con el corazón y no nos rendimos, pueden suceder cosas extraordinarias. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, compartir tu opinión sobre el poder de la fe en los comentarios, y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos inspiradores como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.